En el pasado lejano de la Tierra yace un misterio que se ha estado formando durante 4.500 millones de años. Como planeta, la Tierra es un lugar increíblemente dinámico. Está cambiando constantemente. En algunos millones o miles de millones de años será irreconocible. ¿Cómo se ha transformado nuestra Tierra? ¿Y por qué? Durante miles de años hemos buscado las respuestas en cañones, desiertos, volcanes y fallas. Pero las claves para revelar la increíble historia de la Tierra podrían estar enterradas en un lugar aún más sorprendente. Dentro de cada uno de nosotros. Muchas de las características del cuerpo humano nos llevan a una era en que la Tierra lucía muy diferente a como es hoy en día. Desde la forma de los huesos hasta las peculiaridades del comportamiento humano, las pistas están en nosotros. Verdaderamente, toda la historia de la vida sobre la Tierra está escrita en nuestros cuerpos. Está escrita en la forma de nuestros brazos, piernas y hasta en la cadena de huesecillos. En el origen de la piel de gallina y del hipo. En nuestros presentimientos y en nuestros miedos más profundos. Nuestro cuerpo contiene el registro de un número casi infinito de misterios antiguos que apenas empezamos a aclarar. Dentro de nuestros huesos y cerebros están escondidas las claves de la extraordinaria historia de cómo la Tierra hizo al hombre. Lanzar un balón de fútbol americano. Desde finales de los años 1800, cuando el deporte evolucionó, se convirtió en uno de los pasatiempos favoritos de los americanos. Ya sean un padre y un hijo jugando a atrapar el balón o un costoso evento con millones de espectadores, el juego se basa en nuestra habilidad para lanzar a un objetivo con precisión. Una habilidad que ninguna otra especie tiene. Lanzamos bastante bien. Piensen en sus propias experiencias. Pensemos en un lanzador de béisbol y la tremenda precisión que él tiene. Eso es algo extraordinario. El antropólogo Dr. Benjamin Campbell cree que el lanzamiento con precisión es una de las claves que conectan nuestro cuerpo con el pasado prehistórico. Cuando un mariscal de campo arroja un balón en la cancha, lo que observamos es una acción muy antigua. Es algo que la gente ha estado haciendo durante al menos 400.000 años. Si el Dr. Campbell está en lo cierto, algo debe haber ocurrido en un pasado muy lejano que cambió nuestros cuerpos y nos dio esta habilidad única. Para investigar, ha llamado a Matt Barkley, mariscal de campo, estrella de la Universidad del Sur de California. Ganador del premio Joe Montana al Mariscal del Año. Las habilidades de Matt lo han convertido en una estrella en ascenso en el campo de fútbol. Matt, ¿para ti qué papel juega el lanzamiento de precisión en el fútbol americano? La sincronía y la precisión son cruciales. Si estás fuera de posición por 2 centímetros, aunque sea muy poco, eso puede dar lugar a que el defensa te quite el balón. Es un juego de centímetros y debes estar en el punto exacto en cada lanzamiento. El Dr. Campbell ha colocado 4 objetivos en el campo de fútbol. El primero está a 9 metros y tiene apenas 28 centímetros de diámetro. Estoy seguro que llegará a los 9 y a los 18 sin problema. El primer objetivo no es un reto tan grande, pero el segundo está al doble de distancia, a 18 metros. Llega al segundo objetivo, pero 27 metros serán un poco difíciles. Yo creo que tendrá problemas con los 27. Es muy difícil lanzar un balón con precisión a esa distancia. Repetición. El último objetivo está a 36 metros, casi a la mitad del largo del campo. Realmente no creo que acierten el de 36 metros. Oh. Falla por poco, pero Matt lo intenta de nuevo.
A 9 metros estaba 100% seguro. Es un lanzamiento fácil. El de 36 fue más difícil. Aún así, Matt pudo compensar, ajustar el lanzamiento y acertar al objetivo a 36 metros. Una habilidad solamente humana. Eso sería un touchdown. Parece algo simple, pero un buen lanzamiento implica coordinar los ángulos exactos de huesos y articulaciones, aplicar la fuerza justa y soltar en el momento perfecto. Hay muy poco margen para el error. Pero a pesar de la complejidad, todos los seres humanos pueden dar en el blanco hasta cierto punto. Para el Dr. Campbell, hay algo de origen antiguo en esta acción. Creo que podemos decir que lanzar un balón no es muy diferente a arrojar una lanza. Arrojar lanzas viene a ser algo que la gente ha estado haciendo durante al menos 400.000 años. Esta sencilla acción es una cápsula del tiempo que nos lleva a un momento crucial en la historia de la Tierra. Hace 2.600.000 años, la Tierra estaba por cambiar. Mientras los continentes se desplazaban hacia el hemisferio norte, las corrientes oceánicas se salían de curso y repentinamente el clima del mundo cambió. Durante millones de años el planeta estuvo atrapado en una gran era de hielo. Para nuestros antepasados, las eras de hielo fueron épocas muy difíciles y para nada delicadas, fueron muy turbulentas. No puedo imaginarme cómo fue para aquellos seres humanos tener que lidiar con las condiciones de una era de hielo en esa época. Pero para nuestros primeros ancestros en África, el hielo no fue un reto. El frío, la nieve y el hielo no eran el problema. El problema era la aridez, los incendios forestales y cosas así, porque gran parte del agua estaba atrapada en las cimas nevadas. Los desiertos se extendieron, los lagos se secaron, todo se quemó y la comida desapareció repentinamente. Nuestros ancestros debieron hacerse mejores cazadores. Pero mientras otras especies con grandes mandíbulas y garras se movían para cazar, los humanos relativamente débiles debieron adaptarse para cazar desde lejos. Como pueden imaginarse, es mucho más efectivo poder pararse a 6 metros de distancia y arrojarles una lanza a los animales. Arriesgas mucho menos tu vida. Si observamos a alguien como Matt y lo ubicamos en el contexto de la evolución, él hubiese tenido mucho éxito como cazador. Hoy damos por sentado el hecho de que podemos acertarle a un blanco, pero somos la única especie de primates que lo hace. Es interesante observar que la habilidad de lanzar es relativamente única para los humanos. Hace 2,5 millones de años, las eras de hielo nos transformaron, perfeccionando nuestros cuerpos y cerebros con las habilidades motoras necesarias para el lanzamiento perfecto. Todo en nosotros, cada aspecto de nuestros cuerpos demuestra cómo la Tierra nos ha convertido en lo que somos. Muchas de las características del cuerpo humano nos llevan a una era en que la Tierra lucía muy diferente a como es hoy en día. Otras pistas dentro de nuestros cuerpos revelan más secretos misteriosos acerca del pasado del planeta. Una, aparentemente ordinaria, nos lleva al comienzo. Antes de que fuéramos siquiera humanos, el hipo. El hipo es una de esas cosas molestas que todos hemos experimentado. El hipo está tan dentro de nosotros que lo hacemos aún antes de nacer, quizás como una forma de practicar la respiración antes del nacimiento. Cuando nos da hipo, de repente tenemos un espasmo en los músculos que nos hace inhalar y se produce un sonido que viene del conducto de ventilación al cerrarse de golpe. El particular sonido del hipo viene de la epiglotis, una solapa de tejido dentro de la garganta que sirve como válvula para frenar la entrada de aire. Pero, ¿de dónde viene ese reflejo? No existe un buen motivo en la naturaleza humana para que tengamos un reflejo como este. Pero hay algunos tipos primitivos de peces que respiran aire, y también lo vemos en los renacuajos. Parte del tiempo respiran aire y la otra parte están respirando agua. Cuando inhalan el agua, deben cerrar las aberturas hacia los pulmones. Resulta que el hipo es un vínculo,
no solo con otras especies, sino con una época única en la Tierra. Una época en que nuestros ancestros respiraban aire y agua. Una época en la que fuimos peces. Hace mucho tiempo, cuando nuestros ancestros eran peces, debían tener la capacidad de hipar para poder sobrevivir. Ellos evolucionaron en nosotros y aún tenemos el remanente de esa habilidad para hipar. Hace 400 millones de años, la Tierra no se parecía mucho al mundo que hoy conocemos. En esa época, la Tierra era un lugar muy diferente al que es ahora. Había dos masas continentales en ese momento. Una era el continente euroamericano, constituido por Norteamérica, parte de Europa y Groenlandia, y luego el continente sur, conformado por partes del resto de los continentes. El resto del planeta estaba cubierto por un gran océano. La Tierra era un mundo acuático. Durante miles de millones de años, toda la vida fue acuática y la Tierra desértica. La Tierra hace más de 400 millones de años era marrón, desolada, con arena y barro. Pero las cosas estaban por cambiar. Cuando las plantas hicieron la transición a la Tierra, de repente todo fue verde. Invertebrados, arañas, escorpiones y ciempiés colonizaron la Tierra. Cuando las plantas e insectos invadieron la Tierra, nuestros ancestros peces pudieron hacer lo mismo. Pero para hacerlo, debían cambiar para respirar tanto aire como agua. Cada vez que nos da hipo, es un recuerdo del cambio de un antiguo mundo acuático a la vida en la Tierra. Pero hay otra pista en nuestros cuerpos que nos relaciona con esa época. Estamos en el gimnasio haciendo un ejercicio muy sencillo. Con los huesos y músculos de los brazos, muñecas y hombros, nos levantamos como una palanca con nuestro propio peso como resistencia. En otras palabras, hacemos flexiones. Pero, ¿qué revela esta sencilla acción acerca de la historia de la Tierra? El paleontólogo Dr. Ted Dashler cree que ha descubierto la respuesta en la isla Ellesmere, un lugar congelado y desolado en lo alto del Ártico canadiense. Es un lugar muy remoto y hostil, un sitio peligroso para trabajar. Atrapado en la antigua tierra congelada, Dashler desentierra un tesoro evolutivo. Se trata de un antiguo pez apodado Tiktaalik. Pero este pez tiene algo extraordinario: brazos primitivos. Fue muy emocionante porque estábamos viendo algo que nadie había visto antes. Observamos características como un hombro, un codo y hasta una muñeca. El Tiktaalik estaba relacionado de cerca con nuestros antepasados directos. Hoy, todos los animales con extremidades, incluidos nosotros, tenemos alguna variación de los vestigios esqueléticos primitivos que vemos en el Tiktaalik. El ala del murciélago tiene el mismo diseño que nuestras extremidades, pero el murciélago usa los huesos para volar, mientras nosotros usamos los brazos de manera diferente. Cuando vas al gimnasio y haces flexiones, estás usando los mismos huesos que tiene el Tiktaalik. El cuerpo humano ha tenido ese diseño desde hace cientos de millones de años. Si volvemos en el tiempo, hace 370 millones de años, la isla de Ellesmere era muy diferente. Estaba cerca del Ecuador. Todo el continente que es ahora Norteamérica estaba conectado con partes de Groenlandia y Europa. Había arroyos y planicies aluviales. El Tiktaalik vivió en estos antiguos arroyos, y ser capaz de hacer flexiones le dio la capacidad de salir del agua hacia la tierra. Aprendió a sobrevivir en ambos mundos. Fue así como una era de transición en la Tierra nos dio la capacidad de poder tener hipo y hacer flexiones. Hoy, nuestros cuerpos contienen otras pistas acerca del antiguo mundo acuático. Los genes que forman las manos son casi idénticos a los que forman las aletas de los peces. El fluido interno del oído que nos da el equilibrio es similar a las cavidades que le permiten a la trucha navegar en los arroyos.
Los dolores comunes de rodillas se deben a que hemos adaptado nuestros antiguos miembros de pez para permitirnos caminar en dos piernas. El cambio del agua a la Tierra determinó nuestro destino. Pero no sería la última vez que la Tierra se transformaría. Si pudiésemos orbitar alrededor de la Tierra y ver los cambios de los últimos 500 millones de años, notaríamos que los continentes siempre se mueven. Las cimas nevadas están, luego no. Esas cosas están cambiando. Si observáramos en cámara rápida toda la historia del planeta desde un punto fijo, veríamos cambios muy dramáticos. Kilómetros de hielo subiendo y bajando, montañas formándose y elevándose al cielo, volcanes en erupción oscureciendo el cielo con nubes de ceniza. Todo sucedería a una velocidad enorme. La evidencia está dentro de nosotros. Desde la piel de gallina hasta la repulsión y el asco. Desde un déjà vu a la emoción de un juego de video. Seguir las pistas y la historia del planeta nos llevará a revelar la increíble historia de cómo la Tierra hizo al hombre. La Tierra, desde los cañones más profundos hasta las montañas más altas. Algo queda claro, nuestro planeta ha pasado por enormes cambios. Si miramos grandes periodos de tiempo, veremos las montañas elevándose y los océanos abriéndose y cerrándose. En escalas geológicas de tiempo, la Tierra es un lugar vivo y dinámico. Pero hay pistas acerca del violento pasado de la Tierra escondidas en un lugar sorprendente. No en los volcanes ni en cimas nevadas, sino en nosotros. Los cambios que ha sufrido la Tierra nos han cambiado a nosotros y está escrito en nuestros cuerpos. Un extraño ejemplo. Las claves de la increíble historia de la mayor masacre de la Tierra están escondidas en nuestros oídos. Cuando vamos conduciendo, escuchando nuestra canción favorita en la radio, no solo oímos el bajo del ritmo de la canción, sino también las altas frecuencias de la voz del cantante. Podemos oír este increíble rango gracias a 3 minúsculos huesos dentro del oído. Son los más pequeños del cuerpo humano, más pequeños que una moneda. Cuando las ondas de sonido golpean estos huesos, ellos vibran, amplificando el sonido que viaja al interior del oído. Esto es lo que nos da un agudo sentido de la audición. Pero el origen de 3 huesos nos lleva a una era distinta. Una época en que criaturas extrañas caminaban sobre la Tierra. Tenemos una lista impresionante de criaturas extrañas de aquella época. Y ni siquiera sabemos cómo lucen algunas de ellas. Hace 260 millones de años. En una época anterior a los humanos, incluso antes de los dinosaurios. A lo largo del supercontinente de Pangea, la Tierra era dominada por reptiles primitivos. Reptiles como el Dimetrodon. Con sus dientes afilados como navajas y una larga vela en su espalda, se parecía a un dinosaurio, pero tenía mucho más en común con nosotros que con un tiranosaurio Rex. En este apartado rancho ganadero al norte de Texas, el paleontólogo Dr. Robert Baker y su equipo han encontrado un esqueleto de un Dimetrodon. Decidieron llamarlo Willy. Willy es mucho más bello de lo que soñaría encontrar aquí. Esto fue 60 o 70 millones de años antes de que evolucionara cualquier cosa parecida a un dinosaurio. No había serpientes, no había dinosaurios, no había mamíferos peludos. Esto fue antes. Extrañamente, los huesos de Willy están relacionados con los nuestros. Los huesecillos en nuestros oídos eran parte de la mandíbula del reptil. Al evolucionar los mamíferos, esos huesos se convirtieron en los que tenemos en el oído interno. Hay otra cosa enterrada aquí que es mucho más reveladora y espeluznante acerca del extraño pasado de la Tierra. Tienen que ver esto.
Esto es estimulante. En verdad te deja boquiabierto. Este rancho de Texas no es solo la tumba de Willie. En esta tierra está la evidencia del apocalipsis más grande de la historia de la vida en la Tierra. En capas unos 30 metros más arriba, hay una extinción en masa. De repente ya no estaban. Esa fue la primera extinción en masa en la superficie de la historia de la Tierra. Esta es la escena de un crimen. Santo cielo. Después de la era del Dimetrodón, ocurrió un evento tan catastrófico que se conoce como la Gran Muerte. Hace 250 millones de años, la gran mayoría de las especies de la Tierra fueron aniquiladas. Asombrosamente, el 70% de las especies terrestres y el 95% de las especies marinas fueron exterminadas. Fue una desaparición de vida colosal y transformó drásticamente el futuro de la historia evolutiva. La teoría dice que hubo enormes erupciones volcánicas en Pangea, que arrojaron gases tóxicos que sofocaron casi todo sobre la Tierra. Es probable que toda la vida sobre la Tierra haya sido completamente aniquilada durante la Gran Muerte. Algunos parientes cercanos al Dimetrodón sobrevivieron y se convirtieron en los primeros mamíferos. Sus cuerpos y huesos llegaron a nosotros, incluyendo los huesos del oído. Pero otras características del cuerpo humano nos llevan a esos mismos reptiles que sobrevivieron. Nuestro metabolismo de sangre caliente, la forma diferente de nuestros dientes e incluso el hecho de poder masticar y respirar al mismo tiempo. Pero la Gran Muerte no fue la última extinción en masa. Si analizamos la historia de la Tierra, lo que veremos es que ha habido al menos 5 eventos cataclísmicos gigantes que han dado forma a la historia de la vida. En promedio, las extinciones en masa globales ocurren una vez cada 100 millones de años. El concepto de una extinción en masa es algo realmente difícil de entender para nosotros. Sucede cuando casi la totalidad de la vida en la Tierra desaparece. Quizás solo unos pocos sobreviven. A veces sucede en el curso de millones de años, a veces en un evento cataclísmico. La extinción en masa más reciente nos lleva directamente a nosotros. Y las claves de este evento están bajo nuestra piel. Una de las cosas que vemos que la evolución nos ha dejado es que se nos pone la piel de gallina. La piel de gallina viene de la época en que nuestros cuerpos estaban cubiertos de pelo, y ese pelo se erizaba cuando nos emocionábamos o asustábamos. Cuando tenemos frío o nos asustamos, unos pequeños músculos llamados erectores del pelo se contraen, haciendo que se ericen los vellos de la piel. El reflejo conservaba el calor en el pelaje y nos hacía lucir más grandes ante los depredadores. Ya no tenemos el pelaje que tenían nuestros ancestros, pero sí el reflejo. El cuerpo humano está lleno de estos extraños remanentes de nuestro pasado evolutivo. Puede que no tengan utilidad ahora, pero son buenos indicadores de dónde provenimos. La piel de gallina es un vínculo a la última extinción en masa. Un evento que nos lleva a nosotros. 65 millones de años atrás. Los dinosaurios gobernaron durante más de 100 millones de años. Para evitar ser devorados, nuestros pequeños ancestros mamíferos se esforzaban para mantenerse ocultos como pequeñas criaturas peludas que vivían en madrigueras. El origen de los seres humanos estaría en criaturas similares a las ratas que coexistieron con los dinosaurios. No creo que nadie que hubiese estado en la Tierra hace 66 millones de años hubiese pensado que esos mamíferos iban a sobrevivir. Salían de noche, eran pequeños, vivían en cuevas y no tenían éxito. Pero una vez más, el mundo estaba por cambiar. Ahora parece que la extinción de los dinosaurios pudo haber sido causada por el impacto de un gran asteroide que se estrelló contra la Tierra.
Todo ese calor fue generado por el impacto del asteroide que desató enormes tormentas de fuego que arrasaron con la mayor parte del planeta. Durante un tiempo la Tierra estuvo ardiendo. En un instante, los dinosaurios, así como la mayoría de las especies en la Tierra, fueron aniquilados. Pero de alguna manera, nuestros ancestros sobrevivieron otra vez. Por pura suerte darwiniana, los mamíferos eran lo suficientemente pequeños para escarbar bajo la Tierra y escapar del desastre. Como sobrevivientes del Armagedón, nos heredaron su diseño corporal, incluyendo el pelo y la piel de gallina. De no ser por el impacto de aquel asteroide, ni siquiera estaríamos aquí hoy. Es increíble pensar que nuestra historia depende completamente de que algo haya caído directamente del cielo. Como afortunados sobrevivientes de uno y otro cataclismo, aún llevamos las marcas de cada extinción en masa. Si revisamos nuestra historia, lo que nos trajo al mundo fue una sucesión de accidentes. La supervivencia fue casualidad. Nos salvamos por muy poco y estuvimos al borde de la catástrofe. Tuvimos suerte. Pero nos esperaban cambios aún mayores. Si alguna vez han cabeceado y se han despertado de golpe, o si alguna vez pensaron que vieron un rostro en las nubes, se debe a que fuimos moldeados y esculpidos por los depredadores más mortíferos de la Tierra. Desde los supercontinentes chocando hasta 5 extinciones apocalípticas en masa. Las características clave de nuestra anatomía fueron dictadas por un planeta cambiante. Pero el viaje evolutivo de mamíferos pequeños hasta seres humanos modernos dejaría su marca de las maneras más extrañas. Te estás quedando dormido, sientes los párpados pesados, tu temperatura corporal baja y caes en la inconsciencia. Y de repente, un espasmo se apodera de tu cuerpo y te despiertas. Si te has quedado dormido y despertado con una sacudida, ese es el espasmo mioclónico. Normalmente se da al principio del sueño, no durante el sueño profundo, y nos despertamos de una sacudida. Cuando nos quedamos dormidos y los músculos están relajados, el cerebro interpreta esta relajación como una sensación de caída y sacude los músculos para mantener el cuerpo erguido. La ironía de la sensación de caída es que la gente duerme en camas gigantes, camas matrimoniales, donde no hay muchas posibilidades de caerse. Entonces, ¿por qué nos sacude esta sensación de caída? La respuesta no está en el mundo moderno, sino donde dormíamos hace millones de años. La evidencia parece ser consistente con la idea de que en el ambiente de nuestros ancestros no dormíamos en el suelo. Durante millones de años dormíamos en árboles, como los primates. 15 millones de años atrás, los mamíferos evolucionaron en muchas especies, incluyendo a los primates. Un enorme bosque tropical cubre a África. Nuestros ancestros primates no dormían en el suelo, sino en los árboles de este bosque tropical. El espasmo mioclónico evita que nos caigamos al suelo mientras dormimos. Pero no solo la caída podría matarnos. Imaginen que se caen al suelo en medio de la noche. Un gran estruendo alertaría a los depredadores sobre su presencia. La caída sería mortal, pero imaginen si también quedaran heridos. No podrían escapar de los depredadores. Viviríamos en los árboles para evitarlos. La evidencia arqueológica confirma un hecho perturbador. No siempre estuvimos en la cima de la cadena alimenticia. Éramos parte del menú. Descubrimos que muchos huesos humanos u homínidos eran depredados, masticados. Los rompían para sacarles la médula ósea. En el pasado, nuestros ancestros vivían junto a una gran cantidad de animales que se habían convertido en feroces asesinos en el curso de millones de años. Estábamos en riesgo de ser comidos por tigres, leones o cualquier criatura que pudiera abalanzarse sobre nosotros en cualquier momento. Durante esa época, la Tierra era un lugar peligroso. No éramos los cazadores, sino la presa. Y esta tierra depredadora dejó su marca de otras formas extrañas.
Todos hemos admirado los grandes paisajes abiertos. Tienen un efecto calmante característico. El cerebro libera químicos que relajan los músculos y hacen más lenta la respiración. La pregunta es, ¿por qué? El Dr. Frederick Coolidge cree que la respuesta está en nuestra África natal. Es probable que el propio paisaje de África siga estampado en nuestras mentes. Para probar su teoría, invitó a algunos participantes a revisar cuidadosamente las fotografías de 4 paisajes distintos y ver cuál es más relajante. Sus opciones son un extenso desierto, una selva poblada, colinas ondulantes con árboles y una montaña cubierta de nieve. Si tuvieras que escoger una de estas fotografías, si tuvieras que vivir allí, ¿cuál crees que sería? Creo que serían las planicies verdes. Si tuviera que escoger, viviría en esta área. Es un ambiente confortable. Sería un lugar placentero y cómodo para vivir. Experimentos similares han sido repetidos muchas veces en todo el mundo con personas de orígenes distintos. Una y otra vez a los participantes les atraen los paisajes abiertos. Es interesante que la gente en Nigeria hiciera el mismo estudio y ellos obtuvieron exactamente los mismos resultados que en Estados Unidos, aun cuando en Nigeria vivían en una selva o en una isla. Parece más un lugar donde podrías descansar sin preocupaciones. Todo está a la vista. Damos por sentado que el paisaje ondeante sería el más tranquilizador. Pero podría haber una extraña explicación evolucionista. Un punto de vista similar les permitió a nuestros ancestros identificar a sus depredadores. Ante la presencia de depredadores, podrías evitarlos al verlos venir, salir del peligro antes que te vieran. Cuando vieron esta colina, dijeron que les parecía un lugar seguro, como si inconscientemente supieran que habría depredadores. Como asociamos esta vista con un escape de los depredadores, esos paisajes disparan una reacción bioquímica. Existen neurotransmisores químicos en el cerebro que nos dan este sentimiento de seguridad. Al evitar el peligro, que es una fuerte predilección biológica, nos sentimos mejor. Nos vemos recompensados por esta sensación. Pero otra fotografía produce una reacción opuesta. Eric, ¿qué hace que la selva parezca como un lugar donde menos querrías estar? Bueno, obviamente no me gustaría vivir en la selva porque parece más peligrosa. Con solo darle un vistazo, a simple vista no me da ninguna sensación de seguridad. El problema con el escenario de la selva es que podría haber algún depredador escondido a 3 metros, y si estuviese detrás o arriba de un árbol no lo veríamos. Por eso las personas prefieren un escenario abierto, al menos podríamos ver lo que se acerca. La imagen de las colinas replica a la de la selva, que era donde vivíamos hace millones de años. Cuatro millones de años atrás. Nuestros ancestros primates vivían en la frontera entre tupidos bosques y sabanas abiertas y con colinas. Se cree que durante la mayoría del tiempo, durante miles de años, nuestro medio ambiente ancestral fue el borde de un bosque. Podríamos adentrarnos en él para cazar o buscar alimento, pero podríamos usar la pradera, la sabana para avistar a los depredadores y quedarnos escondidos y seguros. Así que cuando una vista con colinas nos relaja, inconscientemente nos recuerda a la vista desde los árboles en los que vivieron nuestros ancestros. Ya sea despertándonos de golpe o disfrutando una bella vista, los reflejos nos recuerdan cómo sobrevivimos al pasado predatorio de la Tierra. Pero nuestro miedo natural a los depredadores perdura de otras formas. Dos de las fobias más comunes son a las serpientes y a las arañas, y ambas eran amenazas mortales en los bosques africanos. Nuestra visión a color y en tercera dimensión aumentó cuando evolucionamos para captar de cerca a los depredadores camuflados. Y uno de los motivos por los cuales sudamos cuando tenemos miedo podría ser que eso hace la piel resbaladiza y más difícil de agarrar para un depredador. Pero, ¿qué otros secretos se esconden dentro de este mundo prehistórico de asesinos y víctimas?
Podría haber pistas ocultas en por qué vemos rostros en las nubes o en el sonido chirriante de las uñas sobre un pizarrón. Tan solo hablar de eso le produce escalofríos a la mayoría. La historia de 4.500 millones de años de la Tierra está llena de transformaciones violentas y misteriosas. Y toda esa historia está escrita dentro de nosotros, en nuestros cuerpos, comportamientos y hasta en los más sencillos reflejos. Un sonido escalofriante. No podemos evitar reaccionar al chirrido de las uñas sobre un pizarrón. ¿Pero por qué? Me dan escalofríos cuando pienso en el sonido. Diría que la respuesta es muy visceral. La doctora Lynn Halpern se dispuso a descubrir por qué el sonido produce esta respuesta. Nos interesaba analizar lo que cariñosamente llamamos el peor sonido del mundo. Pero como esto era un experimento científico, no podíamos asumir que este era el peor sonido. Así que empezamos a intentar crear otros sonidos horribles también. La doctora Halpern y su equipo capturan una serie de sonidos, de los más agradables a los peores. Identificamos algunos sonidos agradables. Sacudimos llaves, grabamos el sonido de las ruedas de una bicicleta al rodar. Y luego fuimos a los productos metálicos. Tomamos bancos de metal y los arrastramos por el suelo. Frotamos piezas de espuma de poliestireno unas contra otras. La doctora Halpern le pide a los estudiantes que evalúen cada sonido en una escala, pero espera que un sonido sea peor que todos los demás. Compramos una herramienta de jardín de 3 puntas y la arrastramos sobre varias superficies. Para asemejar las uñas en un pizarrón, arrastra lentamente el metal por una pieza de laja. Vimos muchas expresiones faciales. Hubo quienes se sentaron más erguidos o quienes apretaron los ojos. Esto les produjo una reacción física, no solo una respuesta psicológica. Las uñas en la pizarra fue lo más fácil. De acuerdo con todos, ese fue el peor sonido. ¿Podría conectarnos este sonido con un punto específico de la historia de la Tierra? Sentimos que la reacción casi universal a este sonido significaba que era una respuesta muy clara de nuestros ancestros en lo que llamamos la línea evolutiva. Pero, ¿qué cosa en nuestro antiguo mundo podría haber sonado como uñas en un pizarrón? Habíamos especulado que este sonido podría ser similar a la vocalización de alguna especie de primates, así que buscamos algunas de las grabaciones que se habían hecho al respecto de monos macacos. Y descubrimos que el contenido de la frecuencia de nuestro peor sonido era muy similar al hecho por la hembra del mono macaco cuando intentaba advertir a sus crías. Era claro. Ambos sonidos eran muy similares. Tras analizar las frecuencias de ambos sonidos, la doctora Halpern se sorprendió al descubrir que no eran las frecuencias agudas las que causaban la respuesta. Tenía que ver con la parte del espectro que está más bien en las frecuencias bajas, que de hecho corresponde al mismo espectro de la voz humana. Estos sonidos nos conectan con una época crítica en la historia de la Tierra. 4 millones de años atrás, en lo profundo de África, nuestros ancestros aún vivían en la frontera del bosque. Durante el día, caminaban en 2 piernas por la sabana. Cuando caía la noche, se retiraban a los árboles. Debemos recordar que en el pasado evolutivo, cuando estaba oscuro, estaba completamente oscuro. Una noche nublada y sin luna era completamente oscura, negra. El único sentido a nuestra disposición era la audición. La única manera de advertir el peligro era el sonido.
Durante millones de años, estos depredadores mortales nos habían acosado en la oscuridad. Como respuesta, podíamos haber usado ensordecedores gritos para advertir el peligro. En este mundo, mucho antes de que fuéramos cazadores expertos, los depredadores estaban al mando. No podíamos matarlos, así que debíamos evadirlos. No hay duda de que nuestros ancestros vivían en un mundo lleno de depredadores, osos, perros salvajes, grandes felinos, serpientes y arañas, gran variedad de formas de morir. Pensamos que somos la especie en la cima, pero no siempre estuvimos en el tope de la cadena alimenticia. A diferencia de las advertencias visuales, este sonido ensordecedor habría funcionado aún en la noche más oscura. Una respuesta visceral inmediata a un sonido como este sería muy importante para la supervivencia de un organismo. Pero podemos encontrar otras pistas sobre ese mundo cruel, no solo en lo que oímos, sino en lo que vemos. Todos hemos visto las nubes y adivinado rostros. En el caos de formas revueltas, nuestras mentes descubren el contorno del mentón, la nariz y la cabeza. Nuestras mentes pueden transformar hasta una toma eléctrica o la parte frontal de un auto en la imagen de un rostro. Ver rostros en patrones aleatorios es conocido como pareidolia y está metida muy adentro en nuestras mentes. Tal como el sonido de las uñas en el pizarrón, la pareidolia es una cápsula del tiempo de nuestro pasado depredador. Al reconocer rápidamente un rostro, puedes ver los ojos de un depredador que podría acercarse a tu entorno. Si quieres sobrevivir, es muy importante poder ver a un depredador. Para descubrir cuán rápidamente responden nuestros cerebros a los rostros, la doctora Nushin Hajikani pone a sujetos de prueba en un sofisticado encefalógrafo y les muestra una serie de imágenes. Algunas de rostros y algunas de objetos comunes que parecen rostros. Lo que observamos es que los objetos que parecen rostros activan la parte del cerebro que se encarga del reconocimiento facial, así como lo haría una cara real. Los reconocen como si fuesen rostros reales. En solo 170 milisegundos, el doble del rápido que el parpadeo de un ojo, el cerebro percibe esos objetos como rostros antes de que estemos conscientes de ello. Es una señal muy rápida. Vemos rostros sin ni siquiera pensar en ellos, simplemente aparecen frente a nosotros. No cabe duda de que vemos rostros para identificar a otros miembros de nuestra especie, como un niño que reconoce el rostro de su madre. Pero la rápida respuesta que la doctora Hajikani obtiene sugiere que también está en juego una estrategia de supervivencia. Si había un depredador cerca, debías verlo rápidamente, y creo que por eso adquirimos la capacidad de captar rápidamente los rostros. ¿Por qué vemos rostros aun cuando no están allí? Podría ser porque en la oscuridad y caos de nuestro antiguo entorno era mejor prevenir que lamentar. En nuestra antigua tierra debíamos buscar constantemente cualquier cosa que pudiese saltar y atacarnos. La central de miedo dentro del cerebro está en alerta constante. Monitorea los estímulos sensoriales entrantes en búsqueda de señales de peligro todo el tiempo. Para el cerebro es mejor ver un rostro donde no lo hay que no verlo donde sí lo hay. Así que los que sobrevivimos estamos preparados para detectarlos. Es un reflejo que permanece aún hoy en día. En 2004, un emparedado tostado de queso que tenía el rostro de la Virgen María fue subastado en $28,000. Y en 1956, los billetes canadienses fueron cambiados porque la gente creía ver el rostro del diablo en el cabello de la reina Isabel. El mundo de los depredadores inspiró nuestros comportamientos más arraigados, pero no siempre seríamos cazados. Cada vez que corremos o sentimos un impulso agresivo, se debe a que estamos ligados a una época en que la Tierra nos hizo pasar de ser presas a cazadores.
La Tierra en el siglo XXI. 7.000 millones de seres humanos han poblado cada uno de los continentes del planeta, asegurando su lugar en el tope de la cadena alimenticia. Pero no siempre fue así. Vivimos en un mundo en el que los depredadores no nos persiguen todo el tiempo, pero durante el curso de nuestra evolución sí, estábamos en riesgo constante de ser comidos por tigres, leones o cualquier criatura que pudiera abalanzarse sobre nosotros en cualquier momento. Pero, ¿cómo se inclinó la balanza a nuestro favor? ¿Cómo nos hizo la Tierra pasar de ser presa fácil a depredador perfecto? Las claves se esconden dentro de nuestros cuerpos. Si alguna vez han trotado en un campo de fútbol o entrenado en una caminadora, se debe a que nuestro cuerpo está adaptado para correr. Desde grandes articulaciones en la rodilla a un estupendo control de la temperatura. Puede que no lo notemos, pero el cuerpo parece diseñado para correr distancias muy largas. Me levanto a las 4 de la mañana, desayuno, voy a la montaña y corro entre 25 y 50 kilómetros al día. Diane van Deren es una de las ultramaratonistas élite del mundo. Soy atleta de ultrarresistencia y me especializo en carreras de 160 kilómetros o más. Debes correr continuamente durante muchas horas. Para ella, un maratón de 42 kilómetros es apenas un calentamiento. Corrí 692 kilómetros en la Yukon Quest. Es la carrera de trineos de perros más difícil del mundo y yo la hice a pie. Y en condiciones de 45 grados bajo cero. He recorrido sin parar 241 kilómetros. Cuando corremos, nuestros tendones de Aquiles y otros ligamentos son como resortes que nos impulsan hacia adelante. Ninguna otra especie de primates está hecha para correr. A veces corro con viento tan fuerte en contra que he tenido que ir a gatas. Realmente me han sacado de la ruta. He ido arrastrándome, pero sin importar lo que pase, seguro llegaré a la línea de meta. Cuando se trata de correr, los seres humanos están entre las pocas especies con tal resistencia. En el pasado, esta capacidad de resistencia representó una ventaja única. Los humanos podían haber corrido a una velocidad media y llegar a herir a un animal. Y luego caería muerto y lo comeríamos. Lo hacíamos correr hasta la muerte. Las carreras de larga distancia podrían remontarse a una antigua estrategia de cacería. Pero, ¿de dónde vino esta estrategia? Hace 2.600.000 años, el clima de África estaba cambiando. Los densos bosques le daban paso a las llanuras. Parece que hubo una sequía en África que la convirtió gradualmente en una pradera más y más abierta. Un nuevo ambiente requería de una nueva estrategia. Estaban en un ambiente nuevo. Nueva competencia, nuevo clima, nuevas amenazas. Había una nueva serie de elementos que los obligaban a adaptarse. Debían cambiar para sobrevivir. Aunque no todos pueden correr las impresionantes distancias para las cuales se entrena Diane, el creciente atractivo por terminar una maratón sugiere que aún existe algo muy dentro de nosotros que nos lleva a ello. Es un eco de la vida en la sabana prehistórica. La gente corre maratones porque les encanta agotarse, pero ¿por qué les gusta agotarse? Parece que no existe un buen motivo, excepto que eso solía ser muy útil para cazar. Hoy, otros vestigios de nuestra vida primitiva como cazadores aún perduran. Algo que vemos en las especies animales es que lo que sea que ese animal necesite hacer para sobrevivir es casi siempre algo que el animal disfruta. Hoy en día eso significa que aún disfrutamos las actividades de caza, como lanzar, golpear e incluso los juegos de video de guerra en primera persona. Es en las actividades que disfrutamos actualmente donde vemos un vínculo primario con las habilidades que representaban la supervivencia. Los humanos primitivos vivían en un planeta violento. Debíamos estar preparados y eso se ve en otro hecho sorprendente. Agresión.
Sin importar cuán amigables seamos, todos tenemos el impulso de la ira. Y dentro de todos está la capacidad de que esa ira derive en violencia. En algún lugar dentro de nosotros está un lado oscuro. Al antropólogo Dr. Brian Hare de la Universidad de Duke lo consume un misterio. La pregunta central cuya respuesta quisiéramos obtener es: ¿por qué tenemos un lado oscuro? Cree que la respuesta la podemos encontrar en una reserva natural en África al observar a nuestros primos evolutivos. Todos conocen a los chimpancés, pero les tengo una sorpresa. Mucha gente no sabe que existen dos especies de chimpancés. La segunda especie es el bonobo. Los bonobos son únicos de una forma muy importante. Desde los mandriles y los chimpancés hasta los gorilas y nosotros. Todos los primates, cuando se nos obliga, somos capaces de pelear físicamente por los recursos para sobrevivir. Bueno, todos menos los bonobos. Lo que hace similares a los humanos y a los chimpancés es que tenemos un lado oscuro. Los bonobos no lo tienen. Los bonobos no se matan entre sí. Pero, ¿por qué los bonobos no pueden ser violentos? El Dr. Hare describe un experimento sencillo. Ponemos comida en una habitación, a la cual un bonobo tiene acceso. Pero hay una puerta y detrás de ella está otro bonobo. Debe tomar una decisión. ¿Quedarse con la comida o compartirla? Lo que vemos en este video, lo que es emocionante y lo que nos sorprendió, fue que los bonobos abren la puerta, dejan pasar a su amigo y comen juntos. En una situación de supervivencia, podemos escoger si compartimos o peleamos. Pero los bonobos permanecen en paz, compartiendo sus recursos. Parecen ser desinteresados e incapaces de ser violentos. ¿Por qué nosotros tenemos un lado oscuro y los bonobos no? El Dr. Hare cree que la respuesta está en un río de África. El río Congo es el segundo río más grande del mundo, superado solo por el Amazonas. Forma una especie de signo de interrogación por el continente. El río Congo, 4.800 kilómetros de largo, hasta 13 kilómetros de ancho y al menos 1 millón de años de antigüedad. Hace 1 millón de años, este río era una barrera. En el lado norte, chimpancés y humanos primitivos, y en el lado sur, bonobos. Resulta que el río Congo separa la tierra de los chimpancés de la tierra de los bonobos. Los bonobos no tienen quien les enseñe a nadar, así que es difícil aprender a cruzar a nado un río gigantesco como el Congo, que actúa como barrera, así que quedan separados y se desarrollan en bosques separados. Las turbulentas eras de hielo acabaron con la comida disponible en África. Cuando llegó el desastre, los bonobos quedaron aislados, sin competencia. Sobrevivieron al compartir. Pero al norte del río, los humanos primitivos, chimpancés y otros primates debieron luchar para sobrevivir. Nuestros impulsos profundos de agresión y violencia podrían remontarse a la época en que vivíamos en el lado equivocado del río. Cualquier rasgo geográfico que separe a dos poblaciones puede crear una brecha genética entre esas dos poblaciones. Los ríos, islas, glaciares o incluso alguna montaña grande pueden separar a dos poblaciones y hacer que evolucionen separadas entre sí. En muchos sentidos, aún estamos profundamente arraigados con nuestro hogar prehistórico en África. Hay un lugar en la Tierra que más que cualquier otro es la cuna de la humanidad. Un lugar que nos convirtió en lo que somos hoy. Ese lugar es África. La sorprendente influencia de la antigua geografía africana perdura de otras formas. Nuestras uñas fueron garras que se aplanaron para que pudiésemos trepar los árboles de los espesos bosques africanos. Y nuestra capacidad de caminar erguidos empezó cuando esos bosques se secaron y debimos caminar para ir de un árbol a otro. Pero nos esperaban cambios aún mayores. En los últimos millones de años de nuestra evolución, la Tierra cambió de forma y rediseñó lo que nos hace únicos, nuestro cerebro. Y hay una clave en la historia de cómo la Tierra nos dio el extraño don del déjà vu.
Desde los huesos de los pies a los músculos del rostro, el cuerpo humano tiene las pistas del planeta cambiante en el que evolucionamos. Pero hasta los secretos más extraños pueden desentrañarse en los misterios de la mente. La presión selectiva del mundo antiguo no solo cambió nuestro cuerpo, huesos y músculos, sino que también cambió nuestra mente. Las partes del cerebro se desarrollaron en momentos diferentes de nuestra historia evolutiva. Escrita dentro de los pliegues y arrugas de nuestro cerebro está la historia de nuestro planeta cambiante. Un ejemplo increíble está en el motivo por el cual experimentamos una falla evolutiva. Estás sentado con alguien, conversando y tomando un café. No hay nada fuera de lo común. Y de repente te invade un sentimiento extraño y poderoso. Ya hiciste eso antes. Aunque sabes que eso es imposible, sientes que estás reviviendo un momento del pasado y recuerdas hasta el más mínimo detalle. Es una sensación que todos hemos experimentado. Se conoce como un déjà vu. Déjà vu es la sensación de haber estado en un lugar sin haber estado en él. El Dr. Michael Persinger, de la Universidad Lawrenceana, estudia las anomalías de la mente humana como el déjà vu. Cree que es producido por pequeños ataques en dos áreas importantes del cerebro. Lóbulos temporales, izquierdo y derecho, están por encima de las orejas. En el fondo están las áreas de la memoria y el significado. Como pequeñas tormentas eléctricas, los microataques afectan las áreas exactas que procesan los recuerdos. Nos hemos dado cuenta de que todos los cerebros tienen microataques, especialmente cuando dormimos. Si observáramos las partes profundas del cerebro, se verían con actividad eléctrica o ataques. Un déjà vu es lo mismo. En su laboratorio, el Dr. Persinger puede crear el sentimiento de un déjà vu en sujetos de prueba. Si se estimula el lóbulo temporal derecho, surgen todos estos estados alterados. El sentimiento de haber vivido algo cuando no es así. El déjà vu tiene un origen antiguo, un vínculo misterioso a una época en la historia del planeta. 2 millones de años atrás. Los antiguos humanos estaban sumidos en la era de hielo más reciente. La Tierra estaba pasando por rápidos cambios climáticos que llevaron a repentinas sequías e incendios. La inestabilidad llevó a los humanos a encontrar nuevas formas de sobrevivir. Como resultado, nuestro cerebro mejoró repentinamente y se expandió a un increíble 300%. En los últimos millones de años, nuestro cerebro ha crecido mucho. Aquellos con cerebros más grandes tuvieron aún más éxito, así que hubo una constante presión por adaptarse a tener cerebros más grandes. La parte del cerebro que se expande más rápidamente es el neocórtex, una sección que incluye el lóbulo temporal. Pero igual que cuando los fabricantes de computadoras se apresuran a sacar al mercado un nuevo sistema operativo, es probable que haya errores en el software. Así se producen rarezas como el déjà vu. De la misma manera que nuestro cuerpo, el cerebro es el producto de la evolución y se desarrollaron en el curso de millones y millones de años. No resulta sorprendente que los mismos elementos ambientales que cambiaron nuestro cuerpo también hayan afectado la forma en que pensamos y nos comportamos. Los microataques que crean un déjà vu no suelen ser peligrosos, pero en raras oportunidades estos vestigios evolutivos se salen de control, convirtiéndose en ataques epilépticos completos. Ese fue el caso de Diane von Deren. La primera vez que tuve un ataque estaba con mi madre en el auto. No recuerdo cuándo empezó, pero sí cuándo terminó. Tenía mucho dolor de cabeza. Realmente no sabía quién era quién o qué era qué. Fue como si alguien me hubiera atropellado. Los ataques empeoraron con los años. Cada vez eran graves, más graves. Y tenía entre 3 y 5 ataques a la semana. Extrañamente, los ataques potencialmente mortales siempre comienzan con una intensa sensación de déjà vu. Tenía sensaciones extrañas, eran rápidas, breves. Era una premonición que siempre tenía antes de que tuviera un ataque. Se sentía muy similar a un déjà vu,
Como si ya hubiese estado allí y ya sabía lo que sucedería después. Creo que la sensación de déjà vu es una falla que está ocurriendo. Es algo que sucede en el cerebro, una sensación que estalla. Al empeorar su estado, la única opción de Diane era una cirugía. Los doctores descubren que los ataques se encuentran aislados en un área pequeña del cerebro de Diane. Recuerdo que dijeron, sí, ahí está, lo tenemos. Los doctores quitan una parte del lóbulo temporal derecho de Diane. Me serrucharon la cabeza, quitaron parte del cráneo, sacaron un trozo del tamaño del kiwi de mi lóbulo temporal derecho. Los ataques se detuvieron. Y también los déjà vu. La cirugía fue espantosa. ¿Que si lo haría de nuevo? Lo haría mañana mismo. Desde el extremo caso de Diane von Deren a los déjà vu que todos experimentamos, hay rastros de otras épocas en nuestra mente. De una época en que la Tierra nos seleccionó por tener el cerebro más grande. El caso de Diane es un ejemplo extremo de cómo la Tierra expandió y formó rápidamente nuestra mente. Pero el cableado antiguo de nuestra mente permanece de otras formas. El planeta inestable que nos dio el déjà vu también nos dio la capacidad de tomar decisiones rápidamente. Vemos esto aplicado en nuestra vida diaria. Los estudios muestran que en medio de un juego de fútbol americano, un mariscal de campo tiene apenas 3 segundos y medio para decidir si lanza el balón o no. Con ustedes el mariscal de campo, Matt Barkley. ¿Qué importancia tiene para tu juego la toma rápida de decisiones? Actualmente, todo se mueve rápidamente, en cuestión de milisegundos. Ver cómo están alineados mis compañeros, cómo se mueven los otros jugadores, cambiar a diferentes posiciones y tu cerebro debe darse cuenta de todo antes de que hagan el saque, antes de tener que hacer un lanzamiento. Así como los mariscales de campo, todos actuamos por instintos bien arraigados. Cuando Matt toma decisiones en el campo, no tiene tiempo para pensarlo bien. Así que actúa por instinto, por impulso. Y no solo los mariscales de campo lo hacen. Todos lo hacemos. Por ejemplo, cuando estamos conduciendo y debemos tomar decisiones inmediatas. A veces pensamos que la mayoría de nuestras acciones vienen de una decisión tomada conscientemente, pero la mayoría de nuestras acciones son el resultado de un comportamiento instintivo. Pero, ¿de dónde vienen esos instintos? La respuesta puede estar en la sorprendente historia de cómo la Tierra nos programó los sentimientos viscerales y nos dio el reflejo del asco. La Tierra. Durante los últimos millones de años, nuestro planeta cambiante modificó nuestros cuerpos. Pero eso no fue lo único. Las claves del misterioso pasado de la Tierra no solo están en la forma de nuestros huesos, sino en cómo pensamos. Mucho de lo que pensamos y cómo lo hacemos es determinado por nuestra historia evolutiva. Parecería una idea radical, pero es cada vez más aceptada por los psicólogos a nivel mundial. Cuando la gente piensa en la evolución, normalmente piensa en el cambio de los brazos, de las piernas y las características físicas, pero también se trata de los cambios en nuestro comportamiento. El psicólogo de la evolución, Frederick Coolidge, cree que nuestro planeta ayudó a nuestra manera de tomar decisiones y ha desarrollado una forma única para probarlo. Sí, Siete qué rojo. bueno. Me encanta. Oh, este es mi día. Las apuestas son un excelente ejemplo para entender cómo la gente toma decisiones. El Dr. Coolidge invitó a 3 participantes a jugar a la ruleta para ver cómo la gente toma decisiones. En este juego de suerte, ¿cómo decidimos nuestra apuesta? Cuando vemos a la gente apostar, podemos escucharlos decir, sé que esto no es racional o sé que esto no es razonable, pero tengo un presentimiento. Y por eso es que los psicólogos amamos estudiar las apuestas. 8. Y para que lo sepan, esta vez sí va a salir. Una de las participantes apostó al número 8
Y siguió apostando al número 8, aún sabiendo que había una mínima posibilidad de que saliera. Aunque las probabilidades son solo de 1 en 38 por cada giro de la ruleta, ella se queda con su presentimiento. Sostén esto. Muy bien. Cuéntame más sobre el número 8. ¿Crees que saldrá el 8? ¿Cuál es el razonamiento? Obviamente este es un juego de suerte y tengo tanta oportunidad como todos los demás, pero por algún motivo tengo una conexión con el 8 y me dejo llevar por mi instinto. El 8 me da una buena energía, así que le apostaré. Su intuición es fuerte. No sé si es porque estoy rezando para que salga o porque intento usar mi poder mental, pero trato de verlo fijamente. Cuando le preguntamos, dijo que no estaba saliendo porque no estaba suficientemente concentrada. Dijo, necesito ver la bola todo el tiempo y concentrarme en que entre en el hoyo correcto, el número 8. Es curioso porque cuando la entrevistamos, reconoció que no era físicamente posible que eso sucediera, pero aún así sentía que era posible. Es interesante que digas que sigues tu instinto como algo visceral. ¿Por qué crees que sería? No sé de dónde viene esto, pero es el sentimiento que tengo. Usted me dirá. Los jugadores experimentados aprenden a apostar por las posibilidades racionales. Pero el experimento del Dr. Coolidge revela que nuestro cerebro se guía naturalmente por instintos irracionales. Cuando hablamos de un presentimiento, nos referimos a una respuesta emocional, algo que es desencadenado por una estructura cerebral profunda y antigua. Podemos ver nuestros impulsos emocionales casi como un hardware computacional que fue instalado hace algunos millones de años. ¿Pero por qué estamos todos programados con estos instintos viscerales? La respuesta nos lleva al entorno impredecible en el cual evolucionaron nuestros antepasados. Un millón de años atrás. Mientras nuestro cerebro se expandía y obteníamos la capacidad de pensar cuidadosa y racionalmente, seguíamos sujetos a peligros repentinos. La propia Tierra era peligrosa. El ambiente podía matarte. Hoy en día vivimos en un ambiente muy protegido y controlado, pero en otra época nuestros ancestros eran más vulnerables. Podían matarlos los volcanes, terremotos, inundaciones repentinas y muchas otras amenazas letales del medio ambiente en sí. Debían estar preparados para responder a amenazas mortales. Aunque ahora podemos resolver problemas complejos, la amenaza continua de un desastre repentino significa que no siempre hay tiempo para pensar bien. Nuestros instintos más primitivos deben estar bajo control, como un insecto atraído hacia la luz o una rata huyendo de un gato. Seguimos atados a nuestros instintos animales más primitivos. Esos instintos probablemente nos ayudaron a sobrevivir en el ambiente ancestral. Pero un instinto humano universal es especialmente poderoso. Estás cenando en un restaurante. La persona que está sentada frente a ti se seca el sudor de la frente. Se rasca la piel, se escarba entre los dientes y se sopla la nariz. Tienes una reacción física. Giras la cabeza, aprietas los ojos, frunces los labios e intentas alejarte. La ciencia ha descubierto que este es uno de los instintos más poderosos del ser humano: el asco. Existe un grupo de emociones que son universales y también básicas: miedo, ira y asco. Todos hemos retrocedido ante ciertos detonantes. Es una emoción sumamente visceral. Y si nos fijamos, la gente reacciona al asco de la misma manera en todo el mundo. Todos hacemos una expresión facial característica más o menos así. Y literalmente nos echamos hacia atrás. El profesor de psicología Gavin Fitzsimmons de la Universidad de Duke cree que esta reacción física es parte de un patrón más profundo. Gracias por venir y ofrecerte a ser parte del estudio del día de hoy. Lleva a cabo un inusual experimento. Es un estudio sencillo sobre las preferencias y gustos de la gente en jugos. ¿Dirías que eres una persona que bebe jugo de naranja? Amo ese jugo. Lo amas muy bien. ¿Te importaría probar un poco ahora? Delicioso. Bien, lo que quisiera hacer ahora es poner en contacto con el jugo de naranja algo que acabo de esterilizar.
Y lo voy a remojar rápidamente en el jugo de naranja y voy a revolverlo un poco. Oh, Dios. Si volviera a hacerte la misma pregunta acerca de cuánto te gustaría probar este jugo de naranja, sabiendo que está esterilizado y que no te va a hacer daño. Bueno, yo... No lo haré. A menos que reciba algo a cambio. Muy bien. Tal como lo predijo el Dr. Fitzsimmons, hay un patrón en sus respuestas físicas. Se ve la nariz arrugada, además de que se eleva el labio superior y casi siempre se aprietan los ojos. Se van hacia atrás o se tapan la boca. Estas reacciones instintivas mantienen nuestras bocas, ojos y nariz lejos de lo que podría ser una fuente de infección. Aunque no estemos conscientes de ello, nos protegemos. Es algo que supera nuestra lógica racional. Esterilizada, la cucaracha es más segura que una fruta tomada del estante de una tienda. Yo mencioné que la había esterilizado. Sí, sabes que fue esterilizada porque cambian tanto tus preferencias basadas en el contacto con un objeto estéril. Porque a ese objeto estéril le salen muchos pelitos. Como era de esperarse, nadie quiso el jugo de naranja. Podría volver a esterilizarla y remojarla en el jugo de naranja. ¿Así lo probarías de nuevo? No importa. Aún así no lo quiero. Esa fue una reacción fuerte. Es que no deberías hacer esto con el jugo de naranja. La gente sabe a un nivel racional que la cucaracha fue esterilizada y que no es peligrosa. Eso me dice, básicamente, que el asco es una de esas cosas básicas que han estado allí durante mucho tiempo. Durante grandes periodos de la historia humana, las enfermedades han sido uno de los factores más influyentes en la supervivencia de nuestros ancestros. A lo largo de la historia humana, la mutación y evolución de los contagios ha matado a muchas más personas que las peores erupciones volcánicas, terremotos y depredadores. Antiguamente cualquier enfermedad hubiese sido fatal. Nuestros ancestros debían reaccionar con asco, evitando las cosas que podían haberles causado una enfermedad. Nuestros reflejos más comunes fueron una protección vital de los gérmenes. Los gérmenes no fueron descubiertos sino hasta 1856 por Louis Pasteur. Pero cuando nuestras mentes evolucionaron, nos adaptamos subconscientemente para evitar la infección. El instinto es tan fuerte que a veces se sale de control. Creo que estos instintos pueden superar la razón. Algunas personas se lavan las manos 200 o 600 veces al día y reconoces que es irracional. Se llama desorden obsesivo-compulsivo. Saben que es ilógico. Les molesta no poder detenerse. Desde la forma en que apostamos a las cosas comunes que nos dan asco. Es así como la Tierra nos ha enseñado a seguir nuestros instintos, a sentir asco y a seguir con vida. Los peligros grandes y pequeños que rodearon a los humanos antiguos modificaron nuestro cuerpo y comportamiento. Pero un evento en particular en la Tierra hace más de 70,000 años puso a la humanidad a la prueba máxima y nos hizo verdaderamente humanos. Es realmente aterrador pensar en lo cerca que estuvo la raza humana de la extinción. La Tierra. Su violenta historia se remonta a unos increíbles 4.500 millones de años. Esa historia aún influye en nosotros de formas increíbles. Un ejemplo está en la desconcertante estadística acerca del sexo. Los registros de nacimientos en todo el mundo muestran una tendencia inusual. En los días después de un terremoto, la tasa de natalidad alcanza un máximo. Los desastres naturales parecen inducir el parto. Pero surge un segundo patrón. Exactamente 9 meses luego de un desastre, las tasas de natalidad vuelven a dispararse. Los desastres no solo parecen influir en los partos, sino que nos llevan inconscientemente a tener sexo.
Si hay algún tipo de explicación evolutiva para esto, podría ser que luego de un desastre, inmediatamente nos nace el deseo de tener más descendencia. Es una manera de adelantarnos al mundo y asegurarnos de reemplazar a los miembros de la tribu que se hayan podido perder en el desastre. La evidencia es clara. Los desastres siempre han amenazado la supervivencia de los humanos. Nuestros ancestros no solo tenían que preocuparse por los depredadores, la misma tierra era peligrosa. Los rayos, el clima, las inundaciones y la sequía, el medio ambiente podía matar. Hubo tantos desastres en la antigüedad que modificaron el planeta, desde impactos de meteoritos, erupciones supervolcánicas que hacen parecer pequeña cualquier cosa que hayamos visto. Pero los desastres también han sido diseñadores, moldeando gradualmente el cuerpo humano y guiando nuestro comportamiento. Cada parte de nosotros referencia eventos como algún gran terremoto, un tsunami o una gran erupción volcánica. Estamos a merced de las fuerzas geológicas. Aunque han ocurrido incontables desastres en nuestro pasado, una catástrofe en particular pudo ser la que nos hizo verdaderamente humanos. Y está codificada en nuestro ADN. Cuando los científicos observan los genes de la gente de todo el mundo, el descubrimiento sorprendente es que todas las personas hoy en día provienen de un grupo relativamente pequeño de gente. Y estamos hablando de unos pocos miles que vivieron aproximadamente hace 70,000 años. Y da la casualidad que esa fecha corresponde exactamente a la época en que el volcán indonesio Monte Toba hizo erupción repentinamente y fue una gran erupción. 74,000 años atrás. En la isla indonesia de Sumatra, uno de los peores desastres en la historia de la humanidad estaba a punto de sumir al mundo en el caos. Muy dentro del Monte Toba, 2.500 kilómetros cúbicos de magma hacen explosión. No era un simple volcán, era un supervolcán. Se recuerda la erupción de 1980 del Monte Santa Elena como un evento destructivo. Imaginen algo miles de veces mayor que la erupción del Monte Santa Elena. Los humanos de esa época hubiesen sufrido un invierno volcánico. Esta explosión habría sido cataclísmica. El cielo se oscurece, entramos a una era de hielo durante 6 años, nos reducimos a 2.000 seres humanos y casi nos extinguimos. Como consecuencia, la población humana se redujo a unos pocos miles de individuos. No serían suficientes como para llenar un complejo de salas de cine. Es realmente aterrador pensar en lo cerca que estuvo la raza humana de la extinción. La idea de que hubiésemos podido poner a toda la población mundial dentro de un auditorio muy pequeño es algo realmente aterrador. Todas las personas vivas pueden rastrear su historia hasta estos afortunados sobrevivientes. Si esto es cierto, nos acercamos peligrosamente a la extinción de la raza humana hace apenas 70,000 años. Hoy, la catástrofe geológica está escrita en nuestros cuerpos. Nuestro ADN contiene una evidencia sorprendente. A pesar de nuestra diversidad, somos un 99.9% idénticos. Esto es totalmente inusual en el mundo animal. Incluso las moscas de frutas son 10 veces más diversas genéticamente que nosotros. Los científicos piensan que nuestra sorprendente similitud es el resultado directo del terrible colapso de la población causado por el Monte Toba. Pensamos que lo hemos visto todo, tornados, terremotos, tsunamis y erupciones volcánicas, pero a una mayor escala solo hemos visto una pequeña parte de lo que la Tierra ha hecho en el pasado. No tenemos una escala, ni siquiera un profesional como yo lo sabe. No tenemos idea de la magnitud de lo que es una catástrofe grande. Desde el color de nuestros ojos o la forma de nuestros huesos, a la forma en que funciona nuestra mente, las pequeñas pistas descifran al impredecible planeta que nos creó. Ahora, mientras ensamblamos las piezas dentro de nuestros antiguos cuerpos y mentes, empieza a surgir la idea completa de la historia de la Tierra. Podemos
volver al pasado y rastrear algunos de los mayores eventos que han ocurrido en la historia del planeta. Si observamos no solo la vida de los humanos, sino la de todos los seres sobre la Tierra desde sus inicios hasta ahora. Al ensamblar las piezas, podemos contar la historia completa. Of how the Earth made man. $206 huesos, 640 músculos, miles de millones de células. El cuerpo humano es una creación del planeta que nos rodea. Y dentro de nosotros está el mapa virtual que descifra la historia de la Tierra misma. Supongo que podríamos verlo como la historia de la Tierra, su historia escrita dentro de nosotros. Está escrita en las formas que tenemos, la manera en que pensamos, y de hecho, si vemos nuestros genes, podemos conectarnos con la naturaleza de las formas de vida más primitivas del planeta. Es increíble pensar que dentro de nosotros están los planos de toda la vida en la Tierra desde el principio, desde organismos unicelulares, pasando por los dinosaurios y hasta los humanos modernos. Cada paso del camino puede rastrearse dentro de nosotros. Pero ¿cómo encaja todo? Ahora, paso a paso, descifraremos todas las claves y revelaremos la épica historia de la transformación global y de un caos incontenible. $4.500 millones de años atrás, la Tierra nació como una masa abrasadora de roca fundida, muy violenta para que se formara la vida. Pero en 1.000 millones de años se enfrió. Se condensaron océanos de agua en la superficie y surgieron las primeras formas de vida unicelular. Durante los siguientes 3.000 millones de años, la Tierra pasó por impensables cambios globales y la vida continuó siendo microscópica. Cuando hablamos de la historia de la vida a gran escala, la mayoría son bacterias. Aún hoy, la mayoría de los seres vivos en la Tierra son unicelulares. Luego, hace más de 500 millones de años, el aumento en el oxígeno atmosférico permitió que surgiera la vida animal más compleja. Se establecieron los diseños corporales fundamentales de los animales, incluyendo al ser humano. 370 millones de años atrás, los peces primitivos desarrollan extremidades y se arrastran a la Tierra, inventando el diseño de brazos que guían a nuestro cuerpo. 250 millones de años atrás, somos criaturas similares a lagartos y sobrevivimos a una extinción en masa. Partes de la mandíbula se convirtieron en la cadena de huesecillos que nos dan una audición extraordinaria. 65 millones de años atrás, somos mamíferos similares a ratas. Escapamos por poco el impacto cataclísmico de un asteroide. El cabello, uñas y piel de gallina que heredamos nos remontan a este evento. Pasamos de pequeños mamíferos a primates que viven en árboles. Pero la Tierra no había terminado de cambiarnos. En el curso de millones de años, el cambiante paisaje africano nos llevó de simios a hombres. Caminamos en dos piernas, evolucionamos para correr, lanzar y cazar. Debimos sobrevivir a depredadores mortales, lo cual grabó permanentemente miedos e instintos en nuestra mente. Hace 2.6 millones de años, los retos de las eras de hielo expanden 3 veces nuestro cerebro. La mejora nos da el intelecto racional, pero deja fallas como el déjà vu. Los retos de un entorno cambiante formaron nuestros instintos y cambiaron nuestra forma de pensar. 250.000 años atrás, se desarrollaron nuestros cuerpos modernos. 150.000 años atrás, dejamos África y nos repartimos por el mundo. 74.000 años atrás, un supervolcán casi nos extingue y nos deja con una similitud genética que perdura hasta hoy. En fin, toda la civilización humana, desde la antigua Sumeria, Egipto, Grecia, Roma, la Edad Media, hasta Estados Unidos, ocurrió en los últimos 10.000 años. Mientras la civilización humana está escrita en los libros, todo lo que vino antes está en nuestros cuerpos.
resultado es una revelación aleccionadora. Somos los afortunados sobrevivientes de 4.500 millones de cataclismos. Como seres humanos vivos, podríamos pensar que le debemos nuestra supervivencia a la tremenda ingenuidad de nuestros ancestros. Y es cierto, pero no podemos descartar el inmenso factor de la suerte en todo esto. Porque en muchas ocasiones, cuando nuestros ancestros quedaron atrapados en las mismas catástrofes que el resto de los seres vivos, pudieron haberse extinguido. De hecho, en algunas ocasiones estuvieron cerca de desaparecer. Desde organismos unicelulares, 30.000 especies han caminado sobre la faz de la Tierra y 99,9% de ellas se han extinguido. Es abrumador pensar que nosotros, los seres humanos, somos el producto de tantas extinciones en masa, desde la aparición de los primeros organismos unicelulares y desde que salimos la primera vez del océano, los reptiles, dinosaurios, la posterior aparición de los mamíferos. Y nosotros somos afortunados. Pero hay otro lado en la historia. La Tierra nos hizo quienes somos hoy en día. Pero el planeta no ha terminado de cambiar. En el futuro, los continentes se convertirán en otro supercontinente. El océano Atlántico llegará hasta un ancho y luego volverá a cerrarse. Y se reducirá a lo largo de los años y luego Norteamérica, Europa y África se volverán a aglomerar. En todo ese tiempo, otro asteroide o supervolcán podría volver a cambiar el juego, cambiándonos de nuevo o borrándonos por completo. En la historia de la vida, el nombre del juego es extinción, así que si seguimos la línea de lo que ha sucedido con otras especies, nos extinguiremos. La evolución habrá empezado a trabajar en los sobrevivientes para que se desplacen a esos entornos que estén vacíos, porque los humanos y otros primates se habrán extinguido. Yo votaría por los mapaches. Tienen motricidad fina, son inteligentes. Si lograran sobrevivir a la extinción en masa, tal vez podrían reinventar la tecnología y las cosas que los humanos hemos hecho. Pase lo que pase, solo una cosa es segura. El futuro de la Tierra y el nuestro son impredecibles. La evolución está sucediendo. Las especies cambian constantemente. Las que conocemos ahora se extinguirán, pero la vida seguirá. Si pudiéramos adelantarnos quizás 1 millón de años, si los humanos llegan a sobrevivir, no puedo imaginarme cómo se verán. La evolución no ha terminado con nosotros. Los seres humanos somos el producto de la evolución en el pasado, y mientras el mundo siga cambiando en el futuro, nosotros seguiremos cambiando. ¿Cómo luciremos? ¿Cómo responderemos a ello? No hay manera de saberlo.